Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniel Hernández Cascales y hoy me encuentro acompañado de mis compañeros Pablo Martínez Gómez, Hola a todos. David Calleja Pulido Hola chicas, chicos. y Enrique Martín Arenas. Hola, muy buenas. Y desde la asignatura de Historia de la Actividad Física y el Deporte, del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de 22 podcasts sobre el rol femenino en el movimiento olímpico, historia, retos y transformaciones. Y en el capítulo de hoy hablaremos de la perspectiva intercultural del deporte femenino. Y os lanzo una pregunta a vosotros, compañeros, y a ti, que nos estás escuchando. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Estados Unidos acumula cientos de medallas en categorías femeninas, mientras que en otros países como Qatar o Irak apenas tienen representación femenina en las Olimpiadas? Pues yo, por ejemplo, respondiendo a esa pregunta que me parece bastante interesante, siento que lo principal de ese hecho es la religión que hay en los diferentes países y sobre todo la cultura también de esos dos países que has nombrado. No sé si mis compañeros tienen algo más que añadir. Sí, yo tirando por lo mismo, tienes toda la razón, Pablo. Sobre todo Estados Unidos, que está en el deporte femenino en auge, y eso quiere decir que tiene mucha más representación femenina y tiene más público, por así decirlo, ¿no? Y esto todo enlaza que al final el hecho de que existe una mayor tendencia a trabajar con mujeres en el ámbito deportivo genera más riqueza y ya eso como tal genera una retroalimentación positiva y pues una cosa lleva a otra, más inversión, trae a más gente, mucho más público y demás y pues así pues llega al auge. Claro, justo. Efectivamente. Todas las respuestas están bastante en línea de lo que vamos a ver hoy, porque efectivamente que Estados Unidos tenga más representación olímpica no se trata de un talento innato de Estados Unidos, sino de una red bastante compleja de factores culturales, legales y sociales y que determinan quién puede y quién no puede saltar a la pista. Por seguir con Estados Unidos, mismamente, autoras como Brick explican que este éxito es fruto directo del Title IX, una ley que garantizó la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y cambió para siempre el deporte universitario. Por ejemplo, esto contrasta bastante con América Latina, que aunque el deporte es una herramienta de empoderamiento brutal, todavía se lucha contra la falta de financiación y contra ese viejo estereotipo de que el deporte es algo esencialmente masculino. Pero, ¿qué ocurre cuando cruzamos el océano? Si miramos a Europa, vemos un continente que lidera en políticas públicas de igualdad, pero donde todavía nos encontramos con un techo de cristal. Las mujeres siguen teniendo mucha menos cobertura en prensa, ganan menos y rara vez las vemos en puestos de alta dirección técnica. Vamos a fijarnos en África, por ejemplo, donde el contexto es todavía aún más desafiante. Allí, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, subraya que la menor participación no es solo falta de recursos, sino que está ligada a factores de género profundamente arraigados que dificultan enormemente la práctica deportiva. Sin embargo, muchas de estas mujeres, el atletismo no es solo correr, es una vía de movilidad social y una forma de desafiar las normas de su comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando la religión y la ley entran en juego de forma directa? En Oriente Medio, la participación femenina ha estado históricamente limitada por normas que restringen el acceso a la mujer a espacios públicos. Aquí, barreras como la segregación por género, las estrictas normas de vestimenta y el control familiar durante la adolescencia son muros muy reales que frenan el desarrollo deportivo. Aunque, el Comité Olímpico Internacional, el COI, destaca que la inclusión de mujeres en grandes eventos es un avance simbólico relevante, aunque persista dicha segregación y este control social del que hemos comentado. Por otro lado, cuando miramos a Asia, lo más normal es ver potencias como China o Japón que han integrado plenamente a la mujer en el alto rendimiento.
Sin embargo, en otras regiones, la UNESCO advierte que existen normas sociales estrictas que limitan la exposición pública del cuerpo femenino, restringiendo el acceso a muchas disciplinas. Existe un fuerte control familiar donde, como señala la experta Gertrude Fischer, se prioriza el rendimiento académico y los modelos tradicionales de feminidad sobre la autonomía deportiva de las mujeres. Es decir, resumiéndolo en una frase, en Asia se dice mucho como que si quieres hacer deporte, que por lo menos sea femenino. Entonces, deportes que tengan como un componente tradicionalmente masculino, pues los suelen rechazar mucho. Y al final nos damos cuenta de que existen grandes obstáculos globales, como pueden ser los roles tradicionales que venimos comentando. Autoras como Jennifer Hargreaves destacan que el deporte sigue asociado a valores masculinos de fuerza y competitividad, mientras que a las mujeres se le imponen roles de pasividad y cuidado. También tenemos restricciones de vestimenta, donde la UNESCO señala que especialmente en contextos religiosos, las normas de vestimenta condicionan la participación al exigir adaptaciones que no siempre están permitidas o disponibles. También entra el control familiar, que ya hemos comentado previamente, la cual la decisión de practicar deporte suele depender del entorno y de la familia. Como indica Pfister, este control es crítico en la adolescencia, que es la etapa donde se produce el mayor abandono deportivo femenino. Y ya por último, la invisibilidad y la ausencia de referentes. La UNESCO también denuncia que la escasa presencia en medios refuerza la idea de que el deporte no es un espacio legítimo para las mujeres, y al haber tan poca representación, las niñas y las adolescentes que están haciendo deporte no tienen referentes en los medios como para compararse y decir yo quiero ser como ella. Y eso es un problema bastante grave a día de hoy. Todo esto nos da la respuesta a la pregunta que lanzamos al principio. Y viendo cómo el deporte es una medida de protesta y de empoderamiento, vamos a ver a continuación algunas mujeres deportistas que son referentes en esta reivindicación de derechos. Si no me equivoco, Pablo tiene un caso bastante interesante de una deportista olímpica. Muchas gracias, Dani, por la información que has compartido con nosotros. Y efectivamente, yo os voy a contar la historia de una atleta que no solo compitió en unos Juegos Olímpicos, sino que literalmente nadó para salvar vidas. Ella es Yurra Mardini. Yurra nació en 1998 en Damasco, Siria, y desde muy pequeña la natación era parte de su vida. Ella soñaba con competir al más alto nivel, pero la guerra civil siria lo cambió todo. Las bombas destruyeron su piscina de entrenamiento y su ciudad quedó devastada. En 2015, con solo 17 años, Yurra decidió huir junto a su hermana Sara. Salieron de Turquía rumbo a Grecia en una pequeña embarcación con otros refugiados. En mitad del marejeo, el motor se averió y el bote comenzó a hundirse. Entonces ocurrió algo extraordinario, y es que Yurra y su hermana se lanzaron al agua y nadaron durante más de 3 horas empujando la embarcación hasta la costa de Lesbos. Gracias a ellas, todas las personas que iban a bordo sobrevivieron. Después de un largo viaje por Europa, llegaron a Alemania y allí Yurra retomó los entrenamientos. Y apenas un año después, en 2016, fue seleccionada para formar parte del primer equipo olímpico de atletas refugiados en los Juegos Olímpicos de Río. No ganó medallas, pero su presencia fue histórica. Se convirtió en símbolo mundial de esperanza y resiliencia. Volvió a competir en Tokio 2020 y fue una de las abanderadas del equipo. Más allá de la piscina, Yurra fue nombrada embajadora de buena voluntad de ACNUR. Ha visitado campos de refugiados, ha hablado ante líderes mundiales y ha defendido el derecho de niñas y mujeres desplazadas a practicar deporte. En 2022 se retiró de la natación profesional y creó la Yurra Mardini Foundation para ayudar a comunidades refugiadas a acceder al deporte y la educación. La historia de Yurra nos recuerda que el deporte no es solo competencia, es identidad, es dignidad y a veces es supervivencia. Porque Yurra Mardini no solo nadó en unos Juegos Olímpicos, nadó hacia una nueva vida y abrió el camino para muchas más. Si queréis saber más información de Yurra, también podéis buscar su autobiografía Butterfly y ver la película de Netflix Las Nadadoras, donde trata a fondo su experiencia y también la de su hermana. Muchas gracias por seguir escuchándonos y nada, doy paso a mi compañero David, que seguro que tiene una información muy interesante que contarnos también. Muchas gracias, Pablo, por pasarme la palabra, y ahora os voy a hablar yo de otra mujer que considero que es una figura muy importante en el mundo del deporte femenino, y se trata de Ibtihaj Muhammad, no solo por lo que consiguió deportivamente, sino por todo lo que representa esta mujer en el deporte femenino, ¿no?
Ibtihad, para quien no lo sepa, es una esgrimista estadounidense que llegó a la élite mundial en un deporte que tradicionalmente ha sido un poco diverso, ¿no? Pero el momento que realmente marcó su historia fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando se convirtió en la primera atleta de Estados Unidos en competir en unos Juegos Olímpicos llevando hijab. Ya solo por el hecho de llevar el hijab, rompió un montón de estereotipos. Y no fue solo por el gesto simbólico, sino que además de ello compitió al máximo nivel y consiguió una medalla de bronce por equipos, convirtiéndose también en la primera mujer musulmana estadounidense en ganar una medalla olímpica. Para muchas chicas que nunca se hayan visto representadas, eh, esto fue como un mensaje muy potente, ¿no? Como diciendo que aquí hay espacio para ti sin renunciar a quién eres, ni a tu género, ni a tu raza, ni a tu religión, ¿no? Y además, Ibtihad ha sabido usar esa visibilidad para ir más allá en el deporte. Ha hablado abiertamente de identidad, de inclusión y de diversidad. Ha escrito libros, ha emprendido proyectos y se ha convertido en una referencia cultural, no solo deportiva. Su historia demuestra que el deporte puede ser una herramienta real de cambio social y cultural. Y precisamente desde aquí, desde esta idea de cómo el deporte puede romper barreras culturales y sociales, le voy a pasar la palabra a mi compañero Quique y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, David. Os traigo a una futbolista, a Ada Hegerberg, quien ha conseguido, bueno, me parece súper importante por lo que vamos a comentar ahora después, y os comento. Fijaos, vamos a remontar a 2017, donde tras la Eurocopa decidió renunciar a la selección noruega. ¿Con qué fin? Pues para protestar contra las desigualdades salariales que sufren entre jugadores masculinos y femeninos y ciertas condiciones que igual sufren entre ambos géneros. Esta decisión como tal marca la diferencia en Noruega. ¿Por qué? Pues porque en Noruega esta influencia, esta protesta, que bueno, derivó en que Noruega se convirtiera en el primer país en garantizar las condiciones equitativas. Entonces, ha formado en Noruega que sea un país pionero en busca de la igualdad, y personalmente para ella en 2018 se convirtió en la primera mujer en ganar el Balón de Oro, que igualmente tiene una ensalzación femenina y va a acabar marcando la diferencia cuando firma un contrato con Nike también por 1,3 millones de euros anuales durante 10 años, como es una cifra equivalente para jugadores masculinos, que los jugadores masculinos también han llegado a cobrarlo. Además, bueno, sigue luchando y en 2025 también fue nombrada como capitana de la selección. Así que tenéis un ejemplo clave y que bueno, que toca un deporte que normalmente ha sido invadido por los hombres. Muchas gracias, Quique, y bueno, también a Pablo y a David por exponer unos casos tan significativos de deportistas que están luchando al final por conseguir una igualdad de derechos y una igualdad de oportunidades y de representación en el mundo del deporte, más en concreto pues en el deporte olímpico, ¿no? Y ya para resumir un poco, ¿no? Para quedarme con una idea final, me gusta mucho una forma de ver lo que tiene Jennifer Hargreaves en su libro Heroines of Sport, que dice que, empleando una perspectiva intercultural, el deporte femenino no debe analizarse solo como una actividad física, sino como un espacio de lucha simbólica por la igualdad de derechos, y que creo que está bastante acertado, sobre todo con todo el tema que hemos podido ver hoy. Bueno, y por mi parte eso es todo. Espero que todos los temas que hayamos tratado hoy aquí en el podcast os hayan servido, los hayáis entendido, haya quedado todo claro y los hayáis disfrutado, sobre todo, igual que hemos hecho nosotros a lo largo de todo este trabajo. Y nada, por mi parte dar las gracias a vosotros, compañeros, porque ha sido un placer poder trabajar con vosotros. Por mi parte, Dani, lo mismo digo, y tanto para Enrique y David igual. Ha sido un placer trabajar con vosotros, he aprendido mucho y espero que vosotros también. Sí, ha sido un trabajazo, chicos. Muchas gracias, de verdad. Que bueno, decir que da gusto poder compartir un proyecto de este calibre con gente que merece la pena
y que bueno, que se esfuerza tanto. Por eso que igual, que un trabajo excepcional. Y ya por último, para cerrar el capítulo, decir que este podcast ha sido realizado por Daniel Hernández Cascales, Pablo Martínez Gómez, David Calleja Pulido y Enrique Martín Arenas. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_y punto. Canción compuesta y cantada por María Fernández Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sir_mer con doble R. Idea original del podcast creado por el grupo de alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad. Creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie. Que cada historia trascienda del papel. Con el arma más poderosa. La palabra cuando el mundo no quiere ver.